queridos amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo los casos de 3 reinas que supuestamente fingieron los partos de sus herederos. Espero que os guste este vídeo. Durante 23 largos años, la reina Ana de Austria no pudo darle un heredero a Francia. Por eso, cuando a los 37 años anunció que finalmente estaba embarazada, el país no se alegró, se llenó de sospechas. Por las calles de París empezó a correr un rumor: el embarazo era un fraude. Los enemigos de la reina, liderados por los nobles que querían el trono, lanzaron una teoría de conspiración. Decían que Ana de Austria, desesperada por no ser expulsada de la corte, había fingido el crecimiento de su vientre con almohadones. Según los rumores, el plan era meter a un bebé ajeno en la cama real en el momento del parto para hacerlo pasar por el futuro rey. Para evitar esta clase de engaños, la costumbre real exigía que las reinas tenían que dar a luz en público. Cuando llegó el momento del parto, la habitación de Ana de Austria se llenó de testigos, ministros y nobles que miraban fijamente cada detalle. No había espacio para trucos de magia. Cientos de ojos vigilaban que el bebé saliese realmente del cuerpo de la reina. A pesar de que el parto fue real y a la vista de todos, los rumores no acabaron. Otros incluso aseguraron de que tuvo un parto gemelar y se decía que el verdadero heredero fue intercambiado por su gemelo, alimentando la famosa leyenda del hombre de la máscara de hierro. Al final no hubo pruebas de fraude alguno. El bebé creció y se convirtió en Luis XIV, uno de los monarcas más poderosos y famosos de Europa. Aunque la conspiración del embarazo fingido fue probablemente un invento de sus enemigos para quitarle legitimidad, la duda persiguió a Ana de Austria y a su hijo durante años. En 1707, antes de ser reina de Inglaterra, Carolina de Brandeburg-Ansbach vivía en Alemania. Su suegro estaba a punto de convertirse en el heredero del trono británico, así que el nacimiento del primer hijo varón de Carolina, Federico Luis, era el evento más importante para el futuro de la dinastía. Sin embargo, el parto de Federico Luis estuvo rodeado de un misterio que alimentó rumores durante décadas. Se dice que Carolina dio a luz casi en secreto, sin los testigos oficiales que la etiqueta exigía para un futuro rey. En una época donde las reinas debían de parir frente a toda la corte para evitar engaños, la habitación de Carolina estaba sospechosamente vacía. Pronto empezó a correr una teoría de conspiración. Se decía que el verdadero hijo de Carolina había muerto al nacer o que ella nunca estuvo embarazada. Según el rumor, para no perder su posición de poder, habría comprado a un bebé de una familia humilde y lo habría metido en la cama real para hacerlo pasar por el príncipe Federico Luis. Incluso la propia Carolina y su marido, el rey Jorge II, alimentaron estos rumores. Odiaban tanto a Federico Luis que preferían sugerir que no era su hijo real, sino un impostor que se les había colado. Decían que no se parecía a nadie de la familia y que su carácter era sucio y despreciable, asegurando que no tenía una pizca de sangre real. Aunque nunca hubo pruebas de que Federico Luis fuese un fraude, el daño ya estaba hecho. Este rumor del parto fingido en Alemania fue el arma que sus padres usaron durante toda su vida para despreciarlo y humillarlo. Federico Luis creció sabiendo que sus padres lo miraban como un extraño y que lo despreciaban, convirtiendo su vida en una de las historias más tristes y conflictivas de la realeza británica.
En el año 1688, Inglaterra vive una de las crisis políticas más graves de su historia. El rey Jacobo II era católico en un país que odiaba el catolicismo. El pueblo solo aguantaba al rey porque era viejo y porque no tenía hijos varones, así que esperaban que al morir el trono pasase a una de sus hijas protestantes. Pero todo saltó por los aires cuando la reina María de Módena anunció que se encontraba embarazada tras años de decepciones. Para los enemigos del rey, aquel bebé no era una bendición, era una tragedia nacional. Inmediatamente empezó una campaña de desprestigio brutal. Corría el rumor por todas las tabernas de Londres que decía que la reina estaba fingiendo, que usaba cojines bajo el vestido y que en realidad era estéril. La presión era tan grande que María de Módena vivía aterrorizada, sabiendo que nadie creería en su maternidad. El 10 de junio de 1688, en el Palacio de St. James, ocurrió el parto más vigilado de la historia. La reina, para evitar sospechas, permitió que entrasen en su habitación 67 testigos. Había nobles, sirvientes y embajadores apretados en el cuarto, mirando fijamente la cama real. Sin embargo, cometieron un error de comunicación. Las personas que más odiaban a la reina no llegaron a tiempo para ver el nacimiento. Ese pequeño hueco era suficiente para que estallase la teoría de conspiración más loca de la época, el bebé del calentador de cama. Se decía que mientras la reina fingía los dolores, alguien de su confianza había traído a un bebé recién nacido de una familia pobre, escondiéndolo dentro de un calentador de metal que en esos momentos se usaban para calentar las sábanas. Según los rumores, pasaron al niño por debajo de las mantas con una gran habilidad para que todos creyesen que acababa de nacer de la reina. A pesar de que el bebé era perfectamente real y se parecía mucho a sus padres, la mentira fue más fuerte que la verdad. El rumor se extendió tanto que provocaría una revolución. Solo 5 meses después, el rey Jacobo II tuvo que huir de Inglaterra, con María y su bebé, en mitad de la noche para salvar sus vidas. María de Módena pasaría el resto de sus días en el exilio, llorando por un trono que perdió por culpa de unos rumores. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os hayan gustado estas 3 pequeñas historias. Como siempre, agradeceros el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra parto, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera saber si conocéis más casos como estos. También quisiera agradecer a Lazarus su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.